Hola, este es un video sobre la sexualidad integral. Específicamente estaremos hablando sobre los problemas sociales y los riesgos que presenta la sexualidad humana. Entonces, vamos a hablar específicamente sobre las infecciones de transmisión sexual. Acá hay que aclarar lo siguiente. Van a encontrar, en algunas partes que figura ETS y no ITS. Entonces, ¿cuál vendría a ser la diferencia? La diferencia vendría a ser que las ETS significa enfermedades. Y cuando uno tiene una enfermedad, presenta normalmente síntomas. O por lo menos algo que le está afectando a su salud, ¿verdad? Pero en algunos casos las infecciones se quedan, diríamos así, mudas o sin presentar a la persona ningún tipo de inconveniente, en algunos casos hasta por decenas de años, sin ningún tipo de problemas, ¿verdad? Entonces, en los últimos tiempos se ha asumido más bien denominarles infecciones de transmisión sexual porque el agente infeccioso sí está en el cuerpo. Entonces, por eso es que se menciona una infección de transmisión sexual. Por ejemplo, en el caso del SIDA, el VIH-SIDA, uno puede durante años no tener ningún tipo de síntoma y ningún tipo de inconvenientes, ¿verdad? Sin embargo, el virus está ya corriendo dentro de la sangre de la persona. Entonces, vamos a pasar al siguiente concepto. Una vez que ya sabemos la diferencia entre ETS y ITS, ¿verdad? Reitero, la ETS hace referencia a enfermedades y la ITS hace referencia a infecciones. El segundo concepto es que existen más de 30 tipos de ITS y pueden ser de distintos tipos de vectores. Podrían ser por bacterias, podrían ser por virus, podría ser por hongos, podría ser por otros microorganismos unicelulares llamados protozoos, o podría ser inclusive por parásitos tipo insectos o arácnidos, como es el caso de los piojos, etcétera, ¿verdad? Que pueden también generar algún tipo de infección, ¿verdad? Tercer concepto: el contagio es principalmente por contacto sexual. Ahí se menciona la palabra principalmente, porque no siempre es por contacto sexual, pero la mayoría de las veces de las infecciones que vamos a hablar ahora son a través de contacto sexual, ¿verdad? De distintos tipos, ¿verdad? No necesariamente debe ser vaginal o vía coito vaginal, sino existen distintas otras maneras de poder transmitir vía sexual este tipo de agentes infecciosos. Cuarto concepto: cuando no se transmite vía sexual, algunas de estas infecciones también uno lo puede adquirir por otras maneras, ¿verdad? Como por ejemplo en el contacto a través de sangre infectada. Cuando la sangre no está debidamente analizada para hacer una transfusión sanguínea, entonces la persona que recibe la sangre podría recibir también el virus. Puede ser del VIH-Sida, puede ser de la hepatitis, ¿verdad? Bueno, entonces el contagio principalmente es vía contacto sexual, pero en algunas ocasiones puede llegar a ser por una manera no sexual, como es por ejemplo la transfusión sanguínea. En algunas localidades, generalmente de países con muy escasos recursos, existen enfermedades como por ejemplo el paludismo y le afecta a los niños y hay que hacerle una transfusión sanguínea. Cuando uno no tiene los recursos necesarios para controlar, verificar la sangre, qué condiciones está de los donantes, entonces para poder salvar la vida se le debe
hacer una transfusión con una sangre que no ha sido controlada debidamente. Entonces de esa manera puede llegar a adquirir. O cuando es por parte de un nacimiento también de una madre que tenga algún tipo de enfermedad de esta naturaleza, entonces la criatura puede llegar a nacer también con este tipo de infección, ¿verdad? Entonces no siempre es por contacto sexual, pero la mayoría de las veces sí. ¿Cuáles son los síntomas más comunes que una persona siente cuando está con una infección de transmisión sexual? Las más comunes son dolor en la zona pélvica o la zona de los genitales, ¿verdad? O puede ser también comezón, que pica a la persona. Hay veces cuando orina también siente un ardor o le duele al orinar, ¿verdad? O en algunos casos se observan unas secreciones genitales que salen de la vagina o salen de la uretra del pene. Entonces eso tiene que llamar la atención de la persona. Lo primero que se tiene que hacer es acudir a un médico y no intentar solucionar el problema con medicamentos ni nada, porque tiene que ser observado por un profesional. En el caso de los varones acuden a un urólogo, y en el caso de las mujeres se acude a un ginecólogo, ¿verdad? Uróloga o ginecóloga, para que puedan hacer la observación correspondiente y para que se pueda diagnosticar y hacer el tratamiento que corresponde. Las principales formas para prevenir una infección de transmisión sexual, vamos a ver una vez que revisemos las distintas maneras en que puede presentarse este tipo de enfermedades. La primera de ellas que vamos a ver es lo relacionado con los virus. Acá encontramos 4 enfermedades que son las más comunes para el caso de las infecciones transmitidas sexualmente por virus. La primera de ellas es el VIH-Sida, es una de ellas. La segunda es el papiloma humano o VPH, que generalmente se produce un tipo de verrugas genitales, ¿verdad? Otro es el herpes genital y el cuarto es la hepatitis. Entonces son las 4 maneras en que pueden presentarse infecciones de transmisión sexual vía virus. En el caso de los virus, el tratamiento se hace con retrovirales y no se utilizan en este caso antibióticos porque no son bacterias, como vamos a ver enseguida, ¿verdad? En algunos casos no tiene cura. Generalmente el herpes, el VIH-Sida hasta ahora no tiene cura. Y en el caso del papiloma humano existe una vacuna que se aplican normalmente en las preadolescentes, porque se ha encontrado una relación entre el papiloma humano y el cáncer del cuello uterino. Entonces existe una vacuna para prevenir este tipo de cáncer y no adquirir el virus del papiloma humano. Ok, vayamos ahora a las infecciones producidas por bacterias, ¿verdad? En este caso hay varias. La más común es el tema del sífilis, otra es el granuloma, otro es la gonorrea, otras son las clamidias y el otro es el chancro. En este caso el tratamiento es con antibióticos. Y en varias ocasiones el tratamiento puede llegar a ser relativamente simple, vía oral o vía inyectable de unos antibióticos, para poder dar solución con este problema. Acá tenemos uno de los problemas más comunes, que es el tema de la sífilis, en el que la persona tiene primero unos síntomas y luego estos síntomas desaparecen, y al no ir al médico la persona cree que se curó, y sin embargo la enfermedad pasa a una segunda etapa que puede llegar a ser muy compleja
y por supuesto mortal en algunos casos. Sin embargo, el tratamiento no es tan complejo, ¿verdad? Es decir, la importancia de poder acudir al médico lo antes posible. Entonces ya vimos virus, ya vimos bacterias, y hay otra enfermedad que se llama candidiasis. La candidiasis es transmitida por un hongo. En este caso no se usan ni retrovirales para los virus, ni antibióticos para las bacterias, sino que se usa antimicóticos porque el agente infeccioso es un hongo. Se llama candidiasis la infección. Puede ser también por un tipo de microorganismos que se llaman protozoarios, ¿verdad? Y producen otra enfermedad que se llama la tricomoniasis. La tricomona es el protozoo, ¿verdad? Muy bien. Y por último, tenemos otros agentes parásitos, como es el caso de estos, diríamos así, insectos o arácnidos en algunos casos, como es el caso de la sarna y es el caso de los piojos, ¿verdad? Entonces esto generalmente se transmite de piel a piel, simplemente en una relación sexual pueden pasar estos pequeños animalitos de una persona a la otra, ¿verdad? Entonces las sarnas y los piojos se tratan de una manera bastante sencilla con unos medicamentos muy simples para poder combatirlos. Muy bien, entonces ahora vamos a ver la parte más importante y que tiene que ver con la prevención. ¿Cómo prevenir esto? Lo primero, ya uno se imaginará que tiene que ver con la abstinencia. Es decir, no tener relaciones sexuales es una manera muy importante para poder prevenir. O en el caso de que se sea sexualmente activo, que sea con una pareja estable. Es decir, uno le conoce a la pareja y de esa manera uno puede llegar a tener más seguridad, ¿verdad? Y por supuesto evitar la promiscuidad, que implica tener relaciones sexuales con parejas no estables, ¿verdad? Y la última medida para prevenir esto es a través de los preservativos o condones. Hay condones femeninos, hay condones masculinos. Algo muy importante tener en cuenta es que los métodos anticonceptivos como pastillas, etcétera, ¿verdad? No funcionan para prevenir enfermedades. La única manera, las tres únicas maneras para poder prevenir una enfermedad de transmisión sexual o una infección de transmisión sexual es la abstinencia, no tener relaciones sexuales, o en el caso de que uno esté en pareja, en el matrimonio, obviamente tener una pareja estable, ser fiel, ¿verdad? No ser una persona promiscua, es decir, tener relaciones sexuales con personas poco conocidas o no estables, variadas, ¿verdad? Y por último, como mencioné, es el uso del condón de la manera correcta. No, por ejemplo, comenzar la relación sexual sin el condón y luego el varón se coloca el condón, sino que desde el principio de la relación sexual se debe utilizar el preservativo, porque el látex es una manera muy impermeable y que permite que no haya ese contacto entre el genital de una persona y el genital de la otra persona. Muy bien, entonces espero que les haya sido de utilidad esta clase y eso es todo. Muchísimas gracias.